Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. Es una paradoja. Mientras los ciudadanos siguen padeciendo el racionamiento de agua periódicamente, las lluvias causan inundaciones o encharcamientos, como los denominan ahora, en determinados puntos de Bogotá, que son de difícil manejo y contaminan los cuerpos de agua, afectando tanto la calidad de vida de los ciudadanos como el equilibrio de los ecosistemas urbanos. La capital tiene un atraso de unos 60 años respecto a las soluciones que ya han adoptado otras metrópolis en el mundo para mejorar la calidad hídrica. El sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad está incompleto. Tan solo el 30% del agua que se vierte recibe algún proceso de depuración, mientras que el 70% restante se descarga directamente en las fuentes hídricas, agravando la contaminación y afectando los sistemas acuáticos. En un análisis desarrollado por el Instituto Javeriano del Agua en la Universidad Javeriana, se identificó que la capital ha heredado un sistema de drenaje basado en paradigmas del siglo XIX y que tiene consecuencias críticas en el manejo de uno de nuestros recursos más vitales. ¿Qué decisiones del pasado han cimentado este modelo que es ineficiente? ¿Cómo afecta este legado en la gestión del agua y en la prevención de desastres? ¿Qué soluciones y qué retos hay que superar para implementarlos? Muy bien, para ayudarnos a entender en profundidad este complejo escenario nos acompañan en este espacio Andrés Eduardo Torres Abello, profesor titular y director del Instituto Javeriano del Agua de la Universidad Javeriana. Es ingeniero civil y especialista en sistemas gerenciales de ingeniería, así como magíster en ingeniería civil y PhD en hidrología urbana y profesor de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Javeriana. Bienvenido, profesor Torres. Muchas gracias, Mario. Un honor estar acá con ustedes. Está con nosotros también Camilo Andrés Prieto Valderrama, profesor de posgrados en las áreas de salud ambiental y cambio climático en la Universidad Javeriana, embajador en Colombia del Instituto Mundial para la Seguridad Nuclear, miembro del Grupo de Investigación de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano y docente de la Universidad Javeriana. Camilo, bienvenido. Un placer saludarlos y poder compartir este espacio. De igual manera, ahí está Luis Alberto Jaramillo Gómez, ingeniero civil, especialista en ingeniería sanitaria, máster en ingeniería ambiental, profesor de planta de la Universidad Javeriana en el Departamento de Ingeniería Civil. Luis Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Para todos los oyentes, pues un saludo muy especial. Y a propósito de oyentes, aquí están ellos exponiendo su punto de vista. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Yo creo que Bogotá no está preparado para las inundaciones debido a la falta de cultura ciudadana, con el manejo de desperdicios, ya que los caños no están soportados para recibir altos niveles de agua y altos niveles de basura. Creo que Bogotá no está preparada para la temporada de lluvias por el mal estado que está el alcantarillado y los problemas que tienen con las construcciones de metro, y eso me parece que aún no está preparada la ciudad para afrontar esta temporada. Creo que la ciudad no está preparada para recibir la temporada de lluvias porque en Bogotá no contamos con un buen sistema de alcantarillado, poniendo como ejemplo lo que pasó el año pasado en la autopista norte, que se inundó, colapsó, causó mucho tráfico, la gente no puede llegar ni a sus trabajos ni a sus casas. Entonces la verdad creo que debería mejorar un poquito en eso para esta temporada de lluvias. Diversas opiniones tienen los ciudadanos, Andrés, sobre lo que están viviendo, y una de las dificultades que tienen es que no comprenden lo que está pasando. Estamos en racionamiento, llueve, se mantiene el racionamiento, terminan pagando los platos rotos por circunstancias, errores y equivocaciones heredadas y no entienden efectivamente qué es lo que está sucediendo. ¿Los podríamos ilustrar, por favor? El problema es muy complejo porque va desde la fragmentación institucional, incluyendo problemas culturales y políticos, hasta la parte puramente técnica y medioambiental. Quiero decir con esto que en Colombia nadie habla del agua. Nadie habla del agua residual y nadie habla o hablaba del agua lluvia y el drenaje urbano. Quiere decir que no está en la agenda política
de ningún alcalde y de ningún presidente. Hay otras prioridades antes, como el transporte, la seguridad, y entonces nunca ha sido parte de nuestra cultura lograr esa simbiosis entre la vida en la ciudad y el agua de la ciudad. Y también hay un problema geográfico. El río no pasa cerca, el río Bogotá. Hay diversos ríos, muchísimos ríos y quebradas que alimentan el río Bogotá, pero el gran problema, ¿cierto?, está a varios kilómetros de acá. Y eso hace que el río como tal no sea integrado dentro de la ciudad, como una parte urbanística importante en la ciudad. Esos son, digamos, problemas culturales, de la vida cotidiana, históricos. Y están los problemas, para mí uno de los mayores, fragmentación institucional. Cuando uno piensa en agua urbana, pues piensa en muchas de las instituciones que están actualmente fragmentadas. Por ejemplo, el acueducto, no piensa en el acueducto. Pero aparte del acueducto está el IDU, porque la vía como tal ya es una obra hidráulica que ayuda a la escorrentía y que es una obra de manejo del agua también, porque están todas las cunetas, todos los sumideros que hacen parte de la vía, incluso el mismo bombeo de la vía y los peraltes de la vía hacen parte de ese drenaje del agua en la ciudad. Entonces, si hay una fragmentación, IDU, acueducto, no podemos esperar que se maneje de manera correcta, coordinada el agua, incluidos otros, ¿no? Claro. La CAR, yo qué sé, el IDIGER, pensando solo en Bogotá. Muy bien. Estamos en una circunstancia por cambio climático, por razones políticas, por razones infraestructurales de extremos, Camilo, ¿no? Racionamiento en la sequía e inundaciones cuando llueve. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que esto nos demuestra claramente que Bogotá no es una ciudad que esté adaptada para enfrentar la crisis ambiental global ni los fenómenos tanto de cambio climático ni de variabilidad climática. Hay que recordar a la audiencia que los fenómenos del niño-niña no son específicamente un fenómeno de cambio climático, sino de variabilidad climática, que con ocasión del cambio climático pues puede amplificarse, ¿no? Entonces, cuando tenemos las sequías, viene ese estrés hídrico, no solamente restringe la disponibilidad del agua potable, sino también dificulta la generación de energía. Y por el otro lado, por la pésima infraestructura que nosotros tenemos para el drenaje de agua, uno. Segundo, el mal aprovechamiento que tenemos de aguas residuales hace que cuando llueve, en vez de solucionarnos un problema, nos termine generando otro. Y hay que recordar también que el agua que tomamos en Bogotá viene de un trasvaso de cuenca, principalmente, o sea, viene desde la Orinoquía, tiene que llover en la Orinoquía para que en Bogotá tengamos suficiente agua. Entonces, cuando uno suma todas esas circunstancias y adicionalmente una carencia muy grande que tenemos, y es que Bogotá, bueno, en general Colombia, pero particularmente Bogotá no ha hecho un estudio serio, un estudio actual, renovado de cómo se encuentran nuestras aguas subterráneas, pues es un recurso que no hemos podido aprovechar y por eso siempre vivimos al límite, ya sea en las inundaciones o en las sequías. Muy bien, Luis Alberto, ¿compartes esta idea de que el agua, desde el punto de vista infraestructural o de política pública, no es un tema sensible o importante en las administraciones y que por eso estamos como estamos? Sí, sin duda. No, el agua es uno de los ejes centrales de la vida ciudadana y de la vida de un país. El tema es muy complejo. Yo pues no pienso que haya que el panorama sea tan de descuido como tal, sino que el planeta está sufriendo estos fenómenos extremos. Acordémonos que hace unos pocos años la ciudad de Roma sufrió una sequía prolongada, ¿cierto? Y son países donde tienen pues aparentemente todo bajo control. El año pasado, hace como ya un poquito más de un año, tuvimos unas avenidas torrenciales dramáticas en el centro de Alemania que borraron del mapa varias poblaciones en un país donde se supone que el control en estructuras y en protección y en prevención y en todos estos temas es absolutamente, digamos, avanzado,
en todos los frentes, y no estamos muy lejos del tema de la riada en Valencia, que sucedió hace pocos meses y que tuvo consecuencias catastróficas. O sea, yo pienso que si bien, claro, la ciudad necesita muchas acciones para ajustarse a todos estos fenómenos extremos, tanto de sequía como de inundaciones, estamos sufriendo lo mismo que en otros frentes del continente. También vemos ciudades en Canadá, vemos ciudades en Estados Unidos bajo el agua, en fin. Este es un fenómeno que nos está asediando a todo el planeta. Pero, digamos, la preocupación se incrementa cuando llueve y se inundan las principales vías, arterias, carrera séptima, autopista norte, avenida Boyacá. Y los ciudadanos no comprenden por qué frente a una lluvia siempre estamos inundados. Hay varias cosas para esto. Primero, pues la adaptación de la infraestructura a variabilidades climáticas fuertes y al cambio climático eventualmente. También las formas. Por ejemplo, el granizo es una cosa que, digamos, sucede mucho acá, no tanto en otras partes del mundo. Y eso hace que nuestros conceptos técnicos para el diseño de estas obras pues no estén adaptados a estas circunstancias. Porque es fácil echarle la culpa al granizo, pero la culpa no es del granizo, sino que no estamos preparados para recibir. No estamos preparados para recibir. Lo otro es la gestión como tal del alcantarillado. El alcantarillado y cualquier obra enterrada es difícil de gestionar porque no se ve todos los días. Nosotros tenemos dos tipos de alcantarillado. Ilustremos un poco, Andrés. Está el alcantarillado separado, que es más reciente, y el alcantarillado combinado, ¿sí? Pero ninguno de los dos se ve día a día. Es decir, nosotros, por ejemplo, siempre estamos viendo las vías. Las vías tienen huecos y los vemos y podemos eventualmente reaccionar ante eso, ¿cierto? Y no lo hacemos tanto. Con los drenajes subterráneos no los estamos viendo cotidianamente porque hay que inspeccionarlos y eso requiere recursos para inspeccionar y requiere una cierta gestión, una cierta preparación, una cierta logística y experticia para inspeccionar esas obras enterradas. No nos damos cuenta de su estado hasta que vemos los problemas. Entonces, por ejemplo, si está taponado, justamente porque pasaron muchos días secos, se acumularon los sedimentos y eventualmente hay basura que es arrastrada por la lluvia, entonces no podemos esperar que el alcantarillado tenga la misma capacidad con la que fue diseñada, ¿sí? Entonces ahí se mezclan dos problemas, pero uno es operativo, es decir, nuestro sistema de gestión del alcantarillado es absolutamente reactivo, no es prospectivo, no es propositivo, no es proactivo, lo que nosotros llamamos una gestión proactiva del alcantarillado o de la infraestructura en general. Muy bien, Camilo, siendo una crisis multifactorial, ¿qué hacer? Los ciudadanos se preguntan inquietos por esta aparente inermidad frente a lo que está sucediendo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer de manera inmediata, a corto plazo? ¿Qué hacer a largo plazo en estos diferentes frentes que son causa de lo que estamos viviendo? Hay varias herramientas acá. Por un lado está el componente ciudadano y el componente de gobierno. En el componente de gobierno se necesitan hacer inversiones prioritarias en varios puntos, en lo que es suministro, en la obtención del agua potable, en la obtención, o sea, no solamente que dependamos de Chingaza y particularmente de Tibitoc, sino que tengamos otras alternativas. Ahí insisto en el tema de las aguas subterráneas. Número 2, modernización de las redes de distribución y de los sistemas de alerta temprana, modernización en la monitorización de las presiones y evidentemente también en la atención oportuna de cuando se presentan los signos de alarma. Y otra parte clave tiene que ver con la integración de los ciudadanos al sistema del uso eficiente del agua potable. ¿Qué ocurre? Que en Bogotá desafortunadamente estamos acostumbrados a la abundancia y eso nos ha llevado a subvalorar el agua y a maltratarla. Si nos ponemos a pensar, el agua que llena los sanitarios es la misma agua que bebemos. En el año 2025, ante la crisis ambiental global, esto debería ser una situación inaceptable, que esta sustancia vital se encuentre también llenando los tanques de los baños. Obvio, esto ocurre en otras ciudades del mundo, pero no quiere decir que por eso esté bien, ¿verdad? Entonces, sin duda, acá se necesita una mayor conciencia ciudadana y un trabajo pedagógico muy fuerte
para que seamos mucho más educados a la hora de usar este recurso. Y evidentemente también en política pública se necesita fortalecer asuntos regulatorios y los estímulos dirigidos a que cada vez más la infraestructura aproveche más las aguas grises y las aguas residuales. Y un último asunto, y no por eso menos importante, tiene que ver con las plantas de tratamiento de aguas residuales. Es muy triste que en este momento Bogotá le siga entregando estas aguas absolutamente contaminadas al río Bogotá. Tomamos del agua para poderla aprovechar para nuestra vida cotidiana y le entregamos una mezcla de sustancias tóxicas de manera completamente irresponsable. Muy bien, Luis Alberto, desde tu campo del saber, ¿qué hay que hacer? ¿Qué alternativas de solución hay para cada uno de estos frentes de problema? Sí, digamos que en la parte del agua, del abastecimiento de agua, estoy supremamente de acuerdo. Lo más inmediato y que podría tener efectos muy próximos es el uso racional del agua. Estoy de acuerdo con lo que dice aquí el profesor Camilo. El ciudadano tiene la palabra en este momento, ¿cierto? Es cierto que nosotros vivimos, a mí me tocó vivir en calidad de funcionario de la empresa de acueducto, los racionamientos en la época del alcalde Mocus, donde nos enseñó el alcalde a través de cultura ciudadana a administrar mucho mejor el agua. Bajamos los consumos, pero sin duda ahora hay recursos. Yo les cuento, en mi caso, en mi hogar hicimos un cambio de aparatos a bajo consumo y puedo decirles aquí que la cuenta del agua mía se bajó casi en un 40-45%, ¿cierto? Más las otras acciones. En cuanto a la parte del agua en términos de riesgos de inundaciones, sin duda que también la cultura ciudadana hace un papel muy importante en términos de mantener todos los sistemas de drenaje, digamos, limpios, ¿cierto? Pero también hay una serie de acciones que se están haciendo desde los planes maestros de la empresa de acueducto para optimizar todo el sistema y pues lo importante es que esto marche y marche aceleradamente, ¿no? Además, problemas como el drenaje, Andrés. Yo creo que no son problemas propios de Bogotá ni de Colombia. Son problemas que ya se han visto en muchas otras partes del mundo, que son ligados a la topografía. Por supuesto, nosotros tenemos unas montañas y después una parte muy plana. Eso genera circunstancias especiales para el drenar el agua de escorrentía. Y eso lo hemos tratado de resolver aumentando el diámetro de las tuberías, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, entre más agua, más intensidad de lluvia, más caudal, entonces más grande la infraestructura. Esos son principios del siglo pasado. ¿Sí? Entonces vamos a incrementar la infraestructura. Pero pues desde hace muchos años las grandes metrópolis han empezado a pensar diferente. Han empezado a pensar no podemos seguir agrandando la infraestructura indefinidamente, sino hay que utilizar otras estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? Entonces ahí es cuando nosotros, tal vez en el artículo lo mencionamos, los sistemas de drenaje sostenible, por ejemplo. Porque los que tenemos actualmente son duros, que ustedes llaman. Exacto, son sistemas enterrados, duros, donde todo va por el tubo y todo se descarga rápidamente, lo más rápidamente posible, al río. Y en ese rápidamente posible al río pueden surgir problemas como las inundaciones. Andrés, un aspecto es este de los materiales que hemos mencionado. Por otro lado está la separación de las redes sanitarias, redes de consumo humano y la perspectiva de potabilidad del agua. ¿Cómo pudiéramos entenderlo? Esa es una cosa que puede generar confusión en la población. Una cosa es el agua potable, ¿cierto? Y es por lo que carecemos. El agua potable conlleva un proceso de potabilización costoso, que es muy importante para la ciudad, muy costoso, y que lo ideal es que llegue el agua, uno abra la llave y pueda ser agua de consumo. Por otro lado, están las aguas que no son potables, que pueden ser aguas de drenaje, que pueden ser aguas residuales, que pueden ser agua lluvia, que puede ser agua cruda, ¿cierto? Que no son aguas de consumo y son aguas diferentes. Entonces, cuando, por ejemplo, uno habla de una planta de potabilización, es diferente a hablar de una planta de aguas residuales. Entonces, ambas tratan el agua, pero a niveles diferentes y para propósitos diferentes. La planta de tratamiento de aguas residuales es básicamente para retornar el agua residual, ¿cierto? Las aguas hervidas al río de una manera, o al entorno, a los ecosistemas, de una manera un poco menos contaminada.
mientras que la planta de potabilización es para justamente potabilizar el agua y que sea apta para el consumo humano. Lo digo porque la gente piensa muchas veces que la planta de tratamiento de aguas residuales es para hacer un ciclo, ¿cierto? Sí. Y poder volvérsela a tomar el agua. No, ese no es el propósito inicialmente. Claro, hay avances que lo permitirían. Y por ejemplo, Alemania lo hace desde hace muchos años, esa recirculación del agua residual, ¿cierto? Y volver a utilizarla. Pero pues el propósito inicial no es ese. Y no existe la infraestructura de plantas de tratamiento suficientes para cubrir toda la ciudad. Por eso el cubrimiento es apenas del 30% de estas aguas residuales. Sí, pero yo creo que es una decisión política. Estoy convencido que es una decisión política, que habría la capacidad, habría la tecnología, habría el dinero suficiente para haber construido plantas de tratamiento necesarias. Se hablaba de 4 inicialmente, ahora ya hablamos de 2 y solo tenemos una. Habría todo eso, pero siempre se ha puesto por delante otros problemas, claro. Lo que yo hablaba al principio. Muy bien, nuestros oyentes nos preguntan con frecuencia, Camilo, ¿qué puede hacer la academia? ¿Qué debe hacer la academia? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué ha hecho y qué debe hacer? Bueno, hay varias cosas. Uno, seguir trabajando en divulgación. Eso es importantísimo, eso se ha hecho, pero hay que persistir en esto. No podemos tener una academia que simplemente se encierre en las aulas de clase o en los papers académicos, sino que converse, que dialogue más con la ciudadanía. Segundo, que dialogue de una manera mucho más activa con los tomadores de decisiones. Pero para poder conseguir esto, necesitamos una apertura de puertas, evidentemente, de las instituciones públicas, para que se puedan retroalimentar de una manera sólida las políticas públicas, porque a veces se puede caer en ese error de tomar decisiones a espaldas de soportes técnicos. Digamos que afortunadamente yo quiero destacar que el Acueducto de Bogotá ha sido una empresa que se ha destacado no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano por haber tomado decisiones responsables. Pero lo que ocurre es que el acueducto no se manda solo, y alrededor del acueducto hay otras instituciones en jerarquía superior que pueden potenciar lo que hace el acueducto, que puede orientar las políticas del acueducto y que puede también mover recursos para mejorar la inversión en la infraestructura, porque hay que recordar que en la participación de la academia no se limita simplemente específicamente a temas ecológicos, a temas de hidrología, sino aquí también están temas ingenieriles, temas arquitectónicos y otro tipo de áreas del saber que es fundamental que se integren para poder mejorar el saneamiento básico de Bogotá. ¿Hay suficiente investigación de la academia o nos falta en torno al agua en sus distintos factores? Claro que sí. No, sí, eso sí quiero resaltarlo. Mira, específicamente voy a decir que ARE, en hidrología isotópica. ¿Para qué sirve este tipo de técnicas? Nos ayudan a saber, por ejemplo, si un acuífero se puede usar o no, mediante tecnologías de huella isotópica, que son tecnologías nucleares fantásticas y que se utilizan en el país, pero falta que podamos implementarlas con mayor potencia, nos permiten saber exactamente hace cuántos años, hace cuántas décadas o incluso milenios un acuífero se recargó. Entonces esto nos puede decir si lo podemos utilizar o si no. Y esto es determinante para que podamos conocer la anatomía de nuestras aguas subterráneas. Si no tenemos ese diagnóstico claro, pues evidentemente vamos a tener ahí un recurso absolutamente desperdiciado. Entonces yo creo que en esto sí el trabajo mancomunado de la academia con la institucionalidad podría ayudarle muchísimo a la ciudad. Andrés, hay que mirar a la academia en el cierre de este espacio. ¿Qué alternativas hay? Aquí hemos ya planteado algunas de ellas, que se traducen luego en posibilidades de estudio e investigaciones para tener política pública. Exacto. Nosotros pues llevamos, como te decía, más de 24, 25 años hablando de estos temas. Hay libros escritos, hay artículos escritos sobre esto. Al principio, mirando muy hacia el futuro, porque también la academia es un poco eso, ser prospectivo y adelantarse un poco a los problemas. Hoy ya estamos en los problemas. Claro. Ya no es prospectivo, ya es urgente, ya no es algo de académicos. Yo creo que ya hay que empezar a pensar seriamente en este tipo de soluciones. Muy bien, sobre este tema volveremos porque es un tema coyuntural para la ciudad y para el país, como lo es para todo el planeta. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mario. Un placer haber estado acá.
Andrés Eduardo Torres Abello, profesor titular y director del Instituto Javeriano del Agua de la Universidad Javeriana, ingeniero civil y especialista en sistemas gerenciales, magíster en ingeniería civil y PhD en hidrología urbana, además profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana. Profesor Jaramillo, las tareas de la academia. Sí, sin duda la academia tiene mucho que decir desde la formación de los futuros profesionales, tanto en la parte ambiental como en la parte ingenieril, ¿cierto? Para que, integren en sus nuevos conocimientos las nuevas tecnologías que hay, por ejemplo, para la regulación de caudales, para la cosecha de agua, para el uso mismo racional del agua, para los sistemas de recarga, para todas estas posibilidades que hay en la nueva ciudad que tenemos que diseñar bajo estos conceptos de sostenibilidad, ¿cierto? Igualmente la investigación la academia está a la orden y estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor Camilo. Es muy importante ir estrechando los lazos entre lo que es la academia y la parte de las instituciones para que haya un maridaje, digamos, muy propicio entre estas dos instancias y podamos llegar, digamos, a soluciones que se retroalimenten desde lo científico, desde la investigación que se hace a nivel mundial y poder tener este tipo de vasos comunicantes. Profesor Luis Alberto, muchas gracias. Con muchísimo gusto, ha sido un placer. Seguiremos tocando este tema. Luis Alberto Jaramillo Gómez, ingeniero civil, especialista en ingeniería sanitaria, máster en ingeniería ambiental y profesor de la Universidad Javeriana. Camilo, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Un saludo también para el profesor Luis Alberto. Bueno, esperamos que estos diálogos sirvan para nutrir. Volveremos porque son temas de coyuntura recurrentes y en los cuales queremos profundizar. Camilo Andrés Prieto Valderrama, profesor de posgrados en las áreas de salud ambiental y cambio climático en la Universidad Javeriana, embajador en Colombia del Instituto Mundial para la Seguridad Nuclear y miembro del Grupo de Investigación de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano, profesor además de la Universidad Javeriana. Muchas gracias. Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio en el que hablamos de aguas, inundaciones, cambio climático, ríos y posibilidades de solución. En instantes estamos con ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos. Retos Javeriana Estéreo. Aquí estamos de nuevo en este espacio en el que en la primera parte hemos hablado del atraso de la infraestructura hídrica en Bogotá y en esta segunda parte analizaremos las acciones de quienes de diversas maneras quieren democratizar el conocimiento sobre el río Cauca y fomentar su conservación. En ese sentido, un proyecto de las empresas públicas de Medellín en el que participó el Instituto Javeriano del Agua hace parte de una serie de iniciativas que invita a las comunidades que viven a orillas del río Cauca a que resignifiquen su relación con él, pero también para llevar un mensaje de conservación y uso sostenible de los recursos hídricos en general. La Javeriana fue una de las universidades invitadas el año pasado para visibilizar los resultados de varios de los estudios ambientales que durante una década se han realizado paralelamente con la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango para hacer pedagogía en relación con la conservación y el uso sostenible de sus servicios ecosistémicos. En esa línea se escribe el cuento infantil ilustrado María y el Cauca, un río lleno de vida, de la autora Úrsula Jaramillo Villa. Cuenta la historia de una niña de 7 años que vive cerca a Puerto Valdivia en el cañón del río Cauca y sobre la cual ampliaremos más adelante. El río Cauca es la principal arteria fluvial del occidente colombiano, una longitud de 1.360 kilómetros y atraviesa de sur a norte 9 departamentos y beneficia a 183 municipios. Muy bien, para profundizar en todo ello nos acompañan en este espacio Úrsula Jaramillo Villa, bióloga de la Universidad de Antioquia, ecóloga de la Universidad Federal de Río de Janeiro y autora de la obra María y el Cauca, un río lleno de vida. Úrsula, bienvenida. Cordial saludo a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Está Alexandra Arango, bióloga de la Universidad de Antioquia, magíster en biología de la misma universidad, vocera de las empresas públicas de Medellín, cuenta con más de varios años de experiencia en estudios ambientales de infraestructura. Alexandra, bienvenida.
Un saludo para todos y muchas gracias por invitarnos a este espacio. Está Mateo López Zúñiga, diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, socio y director de arte de Punto Aparte Editores, con 16 años de experiencia, a lo largo de los cuales se ha especializado en el diseño editorial, diseño de infografías y libros infográficos. Mateo, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarle. Está Sebastián Restrepo Calle, administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Occidente, magíster en Gestión Ambiental de la Universidad Javeriana y doctor en Estudios Ambientales y Rurales aquí en la Universidad Javeriana. Además es el actual director de la carrera de Ecología. Sebastián, bienvenido. Gracias, Mario, por la invitación. Muy bien, y están nuestros oyentes que ya participan activamente. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Pues digamos, me parece importante porque como que las nuevas generaciones se alejarían del paradigma de creer que todos los recursos están a disposición de la humanidad y como que se centraría la educación más en preservar, teniendo en cuenta la importancia de estos biomas para el desarrollo humano y animal. Bueno, yo pienso que genera un impacto positivo porque los cuentos infantiles manejan muy bien la comunicación gráfica. Siento que ese es el tipo de comunicación que hay que tener con las nuevas generaciones hoy en día. Los cuentos infantiles nos permiten el desarrollo de cariño y respeto, lo que a futuro nos ayuda a valorar y a apropiarnos más de los temas ambientales y entender que también son sujeto de derechos. Muy bien. Úrsula, el cuento del cual hablamos es el resultado de un largo proceso y te invitamos a ti y a Alexandra que nos cuenten un poco el antecedente para llegar a este punto. Bueno, inicialmente la universidad, la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y el Instituto Javeriano fueron invitados por EPM en el momento de la contingencia de Hidroituango, es decir, un momento complicado para el país, a realizar estudios que inicialmente eran estudios sumamente técnicos para resolver preguntas que se necesitaba responder en ese momento. Ahí tuvimos un convenio de 3 años en donde hubo profesores de la facultad, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ingeniería, como desde diferentes enfoques, intentando solucionar las preguntas que tenían las autoridades nacionales sobre los impactos que había causado la contingencia. Ahí entonces la universidad propuso tener tal vez un enfoque más amplio de cuenca, de no solo de ese momento puntual, sino algo mayor, y hicimos unos estudios y unos resultados, digamos, muy técnicos, pero de ahí surgió la necesidad o la sugerencia desde la universidad de que la información debía ser divulgada y democratizada para favorecer una gobernanza, digamos, más armoniosa o por lo menos más inclusiva. Entonces propusimos a EPM hacer productos divulgativos que estuvieran enfocados en diferentes públicos y uno de ellos fue el público infantil. Entonces ese fue el primer producto que salió, que se lanzó el año pasado en la Fiesta del Libro de Medellín y es un cuento que entonces yo lo escribí, pero yo no soy escritora de cuentos infantiles, sino que soy bióloga, ecóloga, investigadora de ecosistemas acuáticos, y lo que hicimos en ese cuento fue recopilar los resultados que muchos investigadores de la universidad, como el profesor Sebastián que nos acompaña hoy, habían aportado a ese estudio técnico al cual no tienen acceso muchas personas. Y entonces ese primer público, que eran los niños, pues lo que intentamos hacer en el comité editorial del cuento, del cual hacía parte Alexandra, Mateo, personas de la Javeriana, personas de PM, personas de Punto Aparte, lo que hicimos fue convertir los resultados de las investigaciones científicas en un texto apropiado para niños. Entonces, casi que en el cuento, uno en cada página puede identificar o sabe que hubo investigaciones que soportaban eso que se está diciendo ahí. Vamos a dejarlo en puntos suspensivos para seguir mirando un poco, Mateo, estos antecedentes de los cuales hablaba Úrsula, que propiciaron la llegada de la universidad a este proyecto al que invitó EPM. Bueno, ¿qué les puedo contar? Del libro, nosotros tenemos una aproximación en Punto Aparte en la que tratamos de jugar con las imágenes y con los textos y tratar de permitirle a las personas y a los públicos una aproximación mucho más abierta con la ciencia en general. Punto Aparte es la editorial. Así es, exacto. En Punto Aparte hacemos un esfuerzo por una comunicación de la ciencia que lleve a nuevos públicos toda esta información tan importante. Entonces, en la publicación hay una reflexión muy importante sobre el agua,
donde tratamos de representar, es un ejercicio muy importante de representación, donde tratamos de de inspirarnos en el agua para darle un ritmo y para darle una experiencia de lectura innovadora sobre todo a los niños, que es el público principal de la publicación. Por ejemplo, eso es desde el libro, pero también nos parece importante representar comunidades, poder representar datos. Nuestro fuerte es el diseño infográfico, los libros infográficos. ¿Eso qué quiere decir? Poder representar datos, información científica de diferentes maneras, con un gran componente visual. Nosotros... nuestro fuerte es el diseño gráfico, entonces ese es como el gran componente que trajimos al proyecto y en particular a la publicación, de manos del ilustrador y también coautor de la publicación, que es Guillermo Torres. Entonces él hizo una reflexión muy importante sobre cómo el agua, incluso en la publicación se alcanza a mencionar que el río tiene una fuerza impresionante con la cual se abre camino a través de las montañas. Muy Entonces... eso es lo que, de esa manera la imagen, los colores se abren con la fuerza que vienen, se abren paso a través de las páginas. Muy bien. Entonces, la Universidad Sebastián se vincula de diversas maneras, pero muy especialmente a través del Instituto Javeriano del Agua y de los investigadores que desde este ámbito, como tú, conocen del asunto y pueden orientar estas dinámicas. Sí, Mario, un poco lo que hace la universidad a través del Instituto Javeriano del Agua y de los profesores asociados que provienen de diferentes facultades y departamentos es hacer una apuesta innovadora por construir conocimiento útil para acompañar procesos de toma de decisiones en un momento bastante crítico donde hay una coyuntura asociada a la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango. En ese momento lo que hacemos es básicamente reconocer un conjunto de interdependencias entre el río y las personas que usualmente son pasadas por alto en muchos contextos de toma de decisiones y de los cuales dependen los medios de vida y la calidad de vida de muchas personas a lo largo de la cuenca. Y a partir de ahí, pues básicamente lo que hicimos fue formular una propuesta de investigación y desarrollar un ejercicio pues riguroso y sistemático para poder entender y dimensionar las afectaciones que tenía esta coyuntura en los medios de vida de las personas, que como los papás de María en el libro, pues se dedican a actividades extractivas y productivas, principalmente a la pesca, a la agricultura, a la extracción minera a baja escala, y que dependen fundamentalmente del agua para poder sobrevivir, para poder transportarse. Como un resultado de ese ejercicio, pues logramos concretar un trabajo bastante rico en el que podemos entender las dinámicas ecológicas del río, las dinámicas sociales y por supuesto todas las interacciones que hay entre estas dos cosas, y eso pues provee un marco sumamente importante para que EPM pues tenga insumos de calidad avalados pues por todo nuestra capacidad académica y técnica para orientar sus decisiones en el contexto del territorio. Esa perspectiva, Alexandra, de EPM tenía intencionalidades pedagógicas, ¿verdad? Que querían alcanzar a las comunidades con el fin de orientarlas, pero también a los gestores de política pública, a los entes gubernamentales, para tomar decisiones adecuadas. ¿Cómo fue ese proceso, Alexandra? Desde EPM una de las principales metas que tenemos es poder compilar toda la información que hemos venido recogiendo en los últimos años en la cuenca del río Cauca, llevarla a un análisis profundo que hemos venido haciendo de la mano de todas las universidades y de todas las entidades que nos acompañan en el territorio, en este caso con la Universidad Javeriana, y vemos con gran alegría que en este momento todo ese trabajo que hemos venido haciendo lo podemos ver plasmado en el cuento del que hemos venido hablando esta tarde, que es María y el Cauca, en la cual se transmiten las vivencias propias de un territorio. Entonces sentimos que este es un gran avance y en relación con las políticas públicas, por supuesto, queremos seguir aportando al territorio con esta serie de proyectos ambientales y sociales que dejen bienestar a todas las comunidades de la cuenca media y baja del río Cauca. Muy bien. Úrsula, nos habías puesto los puntos suspensivos, ¿no? del cuento, sin hacer spoiler para que los niños y niñas puedan leerlo, pero también los adultos. Cuéntanos un poco
la trama, los alcances y cómo llegaste tú a la redacción de un cuento infantil. Bueno, como les conté al principio, pues yo soy bióloga y ecóloga, nunca había escrito un libro infantil, había escrito otro tipo de cosas, pero un poco este libro, lo interesante es que fue construido desde el conocimiento científico de una cuenca y el interés de compartir ese conocimiento con ese público infantil que habita la cuenca. También está influenciado, que es una cuenca que yo conozco mucho desde niña, mi papá ha vivido todo el tiempo en esa zona, entonces también un poco María, tal vez en algunos momentos de mi vida yo pude ser María. Entonces esa María lo que nos invita a quienes podamos disfrutar del libro y leerlo es a descubrir que ella inicialmente ve el río solo como algo pequeño en donde está su casa y su escuela, pero a medida que va teniendo interés en descubrir qué cosas, qué elementos hacen parte del río, ella va entendiendo que el río es más grande y entonces descubre o empieza a ser consciente de que su mamá, por ejemplo, no es exactamente de la zona donde ellos están, que es el cañón, que está en la zona media del río, sino en la Mojana, que es la zona baja del río. Entonces ahí de entrada ya está entendiendo que el río tiene dos partes, una parte media y una baja, que eso te lo podría decir un geomorfólogo que trabaje con ríos. Entonces ella empieza a preguntarle a la mamá cómo es esa parte baja y la mamá, por ejemplo, le dice que no tiene montañas. Entonces ella no entiende muy bien cómo un río no tiene montañas alrededor y no entiende por qué ese río no se riega, no se derrama. Muy bien. Esa construcción argumental que nos plantea Úrsula y sobre la que vamos a seguir hablando, Sebastián, ¿es trabajo colaborativo? ¿Es trabajo de ida y vuelta? ¿Hubo más manos, más mentes en esa concepción? Sí, la historia que nos relata Úrsula y que pues está virtuosamente ilustrada por los colegas de Punto Aparte, pues está soportada fundamentalmente en el trabajo colaborativo entre diferentes miembros de la comunidad académica de la Universidad Javeriana, pero también en un ejercicio directo de interacción con otros actores que están en el territorio, que incluyen, por supuesto, universidades regionales y otros centros de pensamiento, pero también pues comunidades locales y gente de las mismas empresas públicas de Medellín. Esa visión compartida, ese ejercicio de acopio y revisión de información y de construcción de conocimiento a partir de datos, justamente nos permite tener esa mirada clara respecto a las dinámicas de la cuenca, de las interacciones entre la gente y todo lo que ocurre ahí. Y ese es un poco el sustrato a partir del cual esta historia es contada en el relato de Úrsula. Muy bien, el trabajo de la editorial y el tuyo en particular, ¿cómo se conecta con estas expectativas que tiene EPM, las expectativas que tiene el Instituto Javeriano del Agua y las expectativas que tienen los investigadores javerianos y cómo las reciben ustedes para convertirla en el bellísimo libro que resultó siendo? Bueno, sí, claro, hay unas expectativas importantes y también hay un público al que debemos llegar, hay unas comunidades que se ven representadas ahí, con las cuales también hay un compromiso, claro. Nosotros tratamos de ser muy rigurosos como en un ejercicio de comprender los datos, de entender las dinámicas de las que habla Sebastián, de representar cuidadosamente las costumbres, los lugares, los paisajes, por ejemplo, las especies, pero también hay un trabajo colaborativo en el que siento yo que la imagen se alimenta del texto y viceversa, y entonces se va construyendo a medida que se avanza en el proyecto y va cobrando forma a medida. Es algo, siento yo, muy dinámico, muy orgánico también, entonces donde a veces la imagen le da forma al texto, donde la imagen alimenta lo que se quiere contar, donde se descubren nuevas cosas cuando nosotros proponemos nuevas imágenes. Entonces siento que nosotros lo abordamos desde una perspectiva en la que pues no somos expertos en ciencia, no somos científicos, pero sí creo que nos hemos especializado mucho en este ejercicio de traducción, de poder traducir toda esta información tan valiosa que han conseguido, todo este territorio tan rico y tan importante que necesitamos representar y finalmente logramos como aglutinar todo en una experiencia editorial que comunique,
que comunique esa sensación, esa información y que les permita a los chicos en el territorio, en las comunidades, verse ahí reflejados, verse como un referente muy cool, un referente incluso a nivel internacional. Como siento que hay un trabajo ahí de identidad muy importante en el que hacemos que mostramos que puede ser muy interesante toda esta identidad que está ahí plasmada. Entonces sabemos que sí, claro, hay una responsabilidad bastante importante y tratamos de ser muy cuidadosos, por ejemplo, con la técnica, a nivel artístico, por ejemplo, estar a la altura y de esa manera empoderar el diseño gráfico, porque no es un complemento, sino que está a la altura de toda esta investigación. De manera convergente. Muy bien, Úrsula. Así que no se trató de sentarse frente al computador e imaginar una historia y echar el rollo, echar el cuento, sino que se trató de hacer converger estudios, conocimientos, incluso sabiduría ancestral, ciencia, para niños y niñas desde una perspectiva pedagógica. ¿Cómo lo lograste? Bueno, ahí fue muy importante poder tener, por un lado, el soporte científico, pero también la experiencia de haber recorrido esos territorios y de haber compartido con pescadores en muchos momentos de la vida, y no solo con pescadores, sino con habitantes ribereños. Y la conciencia de que los ríos, un poco el mensaje del cuento es que el río Cauca está muy vivo, como todos los ríos de Colombia y del mundo, así estén transformados. Entonces, por eso el título del libro es María del Cauca, un río lleno de vida, porque al final la reflexión que hace María cuando ella se da cuenta que, por ejemplo, hay una cuenca alta, que en la cuenca alta hace frío y hay unas plantas que se llaman frailejones, o cuando su abuelo le habla de como figuras míticas que son como una especie de fantasmas que habitan la zona del río, cuando se da cuenta que muchas especies de fauna y flora dependen del río, o que incluso niños que viven en las ciudades dependen del río también porque les llega la energía eléctrica, ella se da cuenta que ese río está muy vivo, y ese es el mensaje que queremos pasar para los niños, no solo los de la cuenca, sino los de todo el país, que incluso el río Bogotá, el río Medellín, el río Atrato, aunque estén muy alterados, hay mucha vida ahí. Y tal vez la esperanza y el mensaje que queremos pasar es que habría que enfocarse en esa vida que aún queda, que se adapta a las transformaciones, y a emprender todas las acciones que sean posibles desde cada escala para garantizar que esa vida pueda expresarse en eso que es un río y que nos une con diferentes personas, que en el caso del Cauca pueden ser desde la ciudad de Popayán, la ciudad de Cali, el eje cafetero y el Bajo Cauca, que culturalmente nos parecería que son muy diferentes, pero están unidos en el sentido de habitantes ribereños de la cuenca del Cauca. Claro, Sebastián, está la habilidad de Úrsula para escribir, pero detrás también hay una serie de estrategias, ¿no? Esto de escribir sobre resultados de estudios ambientales a lo largo de una década, esto de explicar conocimiento científico requiere de una serie de estrategias, de trabajos, porque el libro está concebido para niños y niñas, ¿verdad? Claro, pues detrás de nuestro ejercicio académico, en este caso al servicio de un problema del país, pues la capacidad toda está puesta en poder realmente capturar las dinámicas que están asociadas a ese problema, pues que nos afecta a todos, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, hay un rigor en la práctica académica que está o que tiene relación con poder escribir, con escribir de forma clara y con que esos resultados tengan importancia en discusiones científicas y por supuesto sean utilizables. Pero por el otro lado también está la posibilidad de hacer un trabajo que sea lo suficientemente sensible a las dinámicas reales que ocurren en el territorio, a las historias que tiene para contar la gente. Y en ese sentido, pues yo encuentro este trabajo y este libro pues muy interesante, porque por un lado, pues toda la perspectiva de María sobre lo que ella va entendiendo es el río, pues se nutre de esas dos perspectivas. Por un lado, de la historia de sus papás y lo que le cuenta a su mamá, pero por el otro lado está la profesora, que en este caso pues puede tener que ver mucho con el rol nuestro en la academia, ordenando, sistematizando y construyendo conocimiento que puede informar mejor las perspectivas que tienen las personas que apenas están empezando a reflexionar sobre problemas tan vitales como nuestra relación con el agua o nuestra relación con los ecosistemas que nos garantizan salud y bienestar. Todo esto dentro de un contexto, Mateo, de innovación, ¿no?
nuevos públicos, buscando nuevos lectores a través de estrategias narrativas, de estéticas narrativas, como nos lo has mencionado. ¿Cuáles utilizaron y hasta el momento cuáles han sido los resultados desde el punto de vista de niños y niñas? Pues bueno, sí hay un trabajo importante ahí de hacerlo accesible, de hacer de innovación, como mencionas, como de buscar nuevas maneras de contar, formas más narrativas también de contarlo, no solamente desde el texto, sino también desde la imagen. Entonces, claro, en toda la publicación tiene un estilo muy infantil, pero también tiene algunos componentes muy contemporáneos, por ejemplo, con el manejo de módulos, de cuadros, las formas que se manejan ahí gráficamente hablando. Pero también hay componentes infantiles porque, claro, no se trata necesariamente de manejar un estilo particular para los niños, sino sí de hacerlo mucho más divertido, mucho más accesible en ese sentido. Entonces, por eso hay tanto color, por eso las formas geométricas, por eso vale la pena simplificar a veces o sintetizar algunas de las formas, precisamente para hacerlo mucho más accesible con los niños. Yo creo que es una experiencia bien interesante. La publicación también, por ejemplo, María tiene un cuadernito, ella hace un cuadernito, entonces ella misma lidera un ejercicio científico ahí en la historia, y este cuadernito existe en la vida real y en un momento fue accesible también para los niños. Creo que en Feria del Libro los niños podían acceder al cuadernito para colorear. Entonces, creo que la experiencia no se queda solamente en la publicación, sino que también por ejemplo, invita a los chicos y a las chicas a investigar, por ejemplo, gráficamente, investigar y buscar muchos detalles, porque el libro está lleno de detallitos, de formas y de animalitos por todas partes, pero también invita a la investigación como tal. Entonces, trasciende de cierta manera, busca que en sus propias experiencias personales también incorporen estas nociones científicas que sí, que como decías, las tratamos de llevar a una experiencia innovadora, diferente, mucho más divertida. Hola, soy María, tengo 7 años y vivo a orillas del río Cauca. Todos los días antes de irme a la escuela me baño en el río con Totuma, mientras mi mamá me prepara para el desayuno pescadito y yuca cocida, un manjar de pura energía para empezar el día. Bien, esa es la versión sonora de nuestro libro, el libro que se encuentra en acceso abierto en el repositorio institucional de la Javeriana y en la plataforma de lectura ISU. Y esta versión sonora también está para acceso público en la idea de llegarle a otras audiencias. Pero este es la punta de lanza. Hay otros proyectos que tienen los objetivos centrados, como lo hemos expresado a través de EPM, del Instituto Javeriano del Agua y de las investigaciones de nuestros docentes en la Universidad Javeriana. ¿Cuáles son esos pasos a seguir, Úrsula? Bueno, durante 2025, EPM, ya en asocio con entidades más locales, va a hacer la divulgación del cuento con habitantes ribereños. Esto, pues digamos, todavía son planes, pero se va a concretar en talleres puntuales en las bibliotecas de la cuenca. Va a haber tal vez un intercambio entre niños del Bajo Cauca que le envían una carta con el cuento a niños del Alto Cauca, como para intentar fortalecer esa idea de que la cuenca es una unidad. Y viene toda la estrategia de divulgación de María del Cauca, que, como les digo, la universidad, por ejemplo, pues participará como autor del libro, pero ya será ejecutada con entidades locales, un poco como lo que acabas de poner del audio del cuento, que se fue hecho por una emisora local, que con una niña de Tarazá narró el cuento y le pusieron sonidos ambientales, y bueno, fue como una experiencia muy chévere, como el libro va tomando vida propia. Además de ese espacio o de esa estrategia de divulgación en la cuenca, vienen otros productos desde la universidad que hacen parte de la estrategia divulgativa que nosotros le propusimos a EPM, para que la información fuera de acceso público y que está dirigida a otros públicos. Entonces, a mitad de año esperamos terminar el libro que se llama Navegando el río Cauca,
que es un libro infográfico en donde se presenta información general sobre la cuenca del Cauca. Iniciamos con un capítulo sobre las cuencas de Colombia para entender dentro de esas cuencas de Colombia qué lugar ocupa el río Cauca, qué tan grande es, dónde está ubicada. Luego el segundo capítulo es casi que un atlas de la cuenca del río Cauca, en donde se incluye geografía, datos de hidrología, de geomorfología, pero también datos culturales sobre paisajes culinarios, sobre música, literatura. Y cada uno de esos autores ya no son solo autores de la Javeriana, sino que invitamos un montón de autores de diferentes universidades y organizaciones que comparten ahí su conocimiento. Y el tercer capítulo es para divulgar resultados específicos de investigaciones que se han hecho en la cuenca, investigaciones sobre biodiversidad, sobre aspectos sociales, sobre aspectos económicos y sobre dinámicas asociadas a todas las transformaciones que hay en la cuenca. Este libro entonces es infográfico, por supuesto, punto aparte, elabora toda esa ilustración y conceptualización gráfica y se pensaría que algo así gráfico pues es para niños, pero no, es para tomadores de decisiones que podría ser un gobernador o un alcalde y se hace de esa forma, o un líder ambiental, y se hace de esa forma porque reconocemos que los tomadores de decisiones no tienen tiempo de leer informes técnicos porque están todo el tiempo muy ocupados tomando decisiones. Entonces, compartirles la información que viene de informes técnicos o de artículos científicos de una forma gráfica es una forma de facilitar el acceso de la información científica a la toma de decisiones. Hoy en día reconozco como a 15 de las especies de peces que viven en el río. Los que más abundan y los más deliciosos son el bocachico, el bagre, el coroncoro y el blanquillo. Mi papá también es experto en cultivar la tierra. ¿Saben qué? Muy bien, esa es parte de la resignificación que hacen los habitantes de Tarazá de este libro maravilloso que, como hemos dicho, va cobrando vida propia. ¿Cuáles son los retos, los desafíos que este primer paso, en continuidad con lo que decía Úrsula, le plantean a la Universidad Javeriana, a la carrera de Ecología, al Instituto Javeriano del Agua y a los investigadores? Pues bueno, Mario, esto llena de alguna forma una deuda histórica que tenemos en la academia respecto a cómo hacemos que nuestro conocimiento realmente llegue a las personas que pueden a través de él transformar sus acciones y garantizar que transitemos hacia realidades más sostenibles. Ahí hay un reto importante que se ha resuelto bien en este ejercicio y que seguramente va a ser protagonista de todo lo por venir, y es garantizar que el conocimiento científico y todo lo que logramos aprender de esta realidad territorial pues se exprese de forma fiel en esas historias que llegan al público en general. Pero aquí hay una muy buena señal ya que creo que nos permite advertir el éxito también de lo que viene, y es que pues esto claramente ha sido apropiado por las comunidades locales, ha sido usado como referente para aprender y enriquecer la comprensión que se tiene de un sistema que es tan complejo, y por el otro lado pues llama la atención no solo a los niños y a las niñas como usuarios directos de esta historia, sino también al resto de la sociedad respecto a los enormes retos que tenemos en términos de manejo ambiental, de reaccionar a tiempo y de enriquecer con conocimiento de primera calidad procesos de toma de decisiones, pues que no solo dependen de él, dependen de asuntos políticos, de coyunturas económicas, pero donde por supuesto el conocimiento científico puede tener un papel importante. Ojalá todos los proyectos de investigación de la Universidad Javeriana, no solo en la dimensión ambiental, sino en todos los campos de conocimiento que convergen en esta universidad, pudiesen tener salidas prácticas y pudiesen tener formas adecuadas de comunicarse para construir esas nuevas pedagogías que nos vinculen con los retos que todos tenemos. Muy bien. Y el reto que le queda planteado entonces, a punto aparte, editores y a los ilustradores y a los diseñadores que allí trabajan. Bueno, sí, yo creo que se sigue generando muchísima información, muchísimos datos. Como dice Sebastián, ahí hay una necesidad súper importante de acercar a la academia con los diversos públicos, y así como en términos del cuento hay un ejercicio de traducción infantil. También lo que se viene, y como cuenta Úrsula, es un gran ejercicio de visualización de datos, de comunicación de la ciencia, y nuestro reto es seguir aprendiendo
cómo representar esos territorios, cómo representar esas comunidades, cómo responder tanto a la nueva información que se está generando todo el tiempo, porque los científicos no paran y la tecnología también permite expandir muchísimo el conocimiento todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que responder de manera innovadora a toda esta nueva información que recibimos, incluso también a la nueva cultura visual que tienen los públicos, a los medios, por ejemplo, como redes sociales, a la cultura visual que trae todo eso a las diferentes comunidades, y esta dimensión que trae la democratización de la información, porque siento que los públicos están leyendo y están viendo una cantidad de cosas, y el bombardeo de imágenes no para, es cada vez mayor. Entonces sí, un gran reto es tratar de captar la atención, tratar de transmitir una información y encontrar nuevas maneras de hacerlo. Muy bien. Le preguntamos a Alexandra Arango, retos, desafíos para la EPM en este macroproyecto. El reto más importante que tenemos para este año 2025 es poder terminar todo el análisis de la información que hemos venido trabajando de la mano de las diferentes entidades, poder terminar todas las publicaciones. No es solamente María del Cauca, es una publicación realmente muy exitosa, pero vienen otras también muy, muy importantes, todas ellas con un lenguaje cercano que nos permite precisamente llegar de una manera más clara a esos territorios, que las comunidades nos puedan entender, especialmente los niños, las mujeres, los adultos mayores, pero hay una parte de esas comunidades muy importante que son los tomadores de decisiones. Es importante que toda esta información ellos la puedan entender para que se puedan tomar las mejores decisiones en el territorio. Y por supuesto llevaremos a cabo durante este año una serie de eventos que buscan precisamente dar a conocer toda esta información. Dentro de ellos, uno de los eventos más importantes son los que tendremos en el marco de María del Cauca. Bien, muchas gracias, Alexandra Arango, bióloga de la Universidad de Antioquia, magíster en biología y vocera de la EPM. También muchas gracias a Úrsula Jaramillo Villa, bióloga, ecóloga, autora de la obra María y el Cauca, un río lleno de vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Mateo López Zúñiga, diseñador gráfico de la Universidad Nacional, socio y director de arte de Punto Aparte Editores, muy amable por estar con nosotros. Y a Sebastián Restrepo Calle, administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Occidente, magíster en Gestión Ambiental de la Universidad Javeriana y actual director de la carrera de Ecología en la Universidad Javeriana. Gracias también a los oyentes que han participado en nuestro espacio. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique. En la producción periodística, Alejandra Caballero y Sofía Vargas. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.